Sí, sí. Bueno, no. Buenos días. Buenos días, hermanitos. Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo, amados hermanos, a este estudio de la mañana. Vamos a estar orando a nuestro Dios. Hermano Lester, por favor. Oración por el estudio bíblico de esta mañana. Señor Jesús, que tenemos cielos, en este momento, Señor, que vamos a estar en adoración. Digo, Señor, que tenemos Señor, en la alma, estamos en gozo, Señor, de una palabra de nuestro hermano Armando, estamos preparados, Señor, gracias por darnos la vida, que bien, Señor, por nuestra familia, que haya dado la vida, Señor, gracias por ellos, que damos a vosotros. Amén, hermanitos. Bueno, estamos en estudios bíblicos, estamos observando lo que es la casa del siervo de Dios, estamos haciendo este pequeño seminario y hemos estado hablando de varias casas y recordando un poco, haciendo un breve resumen, clase pasada, el Señor Jesús, nuestro Maestro, murió y se entregó a sí mismo por una casa, que es la iglesia de Dios. Es él, según Juan 3:16, el apóstol Juan le dice en su epístola, en su evangelio, perdón, dice que de tal manera que amó Dios al mundo que entregó, que dio a su Hijo. Y si creemos en ese sacrificio, si creemos en Cristo, tendremos vida eterna. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros somos el templo y la morada de Dios? El apóstol Pablo, hablando a la iglesia de los Corintios, capítulo 3:16, se lo voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. El apóstol Pablo le habla a los Corintios y le dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el pueblo de Dios, el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya ese templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Entonces, Jesús dio su vida por la casa de la iglesia, el templo de la iglesia, la habitación de la iglesia. ¿Y quiénes son? ¿Las cuatro paredes? No, según el apóstol Pablo, nosotros somos el templo de Dios. Nosotros. Inclusive en el mismo evangelio de Juan, cuando ya Jesús va, antes de participar en la última cena, le dice a los discípulos: yo me tengo que ir, y ellos se sienten realmente mal porque van a quedar huérfanos, pero él le dice: no os dejaré huérfanos, según Juan 14, les enviaré al Consolador. Entonces, la casa necesita ser edificada bajo un fundamento sólido, necesita ser fundamentada bajo la escritura de la palabra, porque en vano, dice el salmista, en vano es aquel que edifica la casa sin Dios. Vimos clase pasada cómo era la casa de Noé. ¿Cómo era la casa de Noé? Él, según Hebreos, dice el salón de la fama de la fe, como le dice mi hermano Jorge, en Hebreos 11, dice que con temor Noé preparó el arca para que su casa se salve. Hebreos 11:7, clase pasada. La mente de Noé, la mente de ese hombre era pensando en su esposa, en sus hijos y en las esposas de sus hijos. Inclusive, durante 120 años, según la palabra, él anunciaba y predicaba que iban a venir un gran diluvio. Pero nadie se quiso subir al arca, eso lo sabemos. Luego hablamos de la casa de Moisés. Moisés era un varón manso,
no podía, le dijo a Dios que no sabía hablar mucho, le envió a su hermano Aarón para que hablara por él. Pero Moisés era determinado a adorar a Dios en el desierto, no solamente él, según la autoridad de Faraón. Ramsés le había dicho, solamente tienes que ir tú y los varones, y él dijo que no, iba a ir sus niños, sus abuelos, sus ganados, todo iba a adorar a Dios en el desierto. Esa era la única condición, no existía otra negociación. Para Moisés no es negociable que su familia no adore a Dios. Eso es algo muy importante. Luego hablamos un poco de Jacobo. Hablamos de la casa de Jacobo con ese llamamiento de que Dios le dijo a Jacobo, sube a Betel y adórame en Betel y levántame un altar en Betel. ¿Y qué hizo Jacobo? Pensando en su familia, se dirigió hacia ellos, a su esposa, a su sirviente, a todo lo que estaba en la casa de Jacobo. ¿Se acuerdan? Quiten de en medio de ustedes, ¿qué cosa? Los ídolos, y vamos y adoremos a Dios en Betel. O sea, vemos que la casa de estos siervos de Dios, tanto Noé, Moisés, Jacobo, siempre mueven a su familia, siempre están pendientes de su hogar. Y necesariamente tenemos que ser el pastor de nuestra casa. Necesitamos ser el anciano de nuestro hogar, el pastor. El que pastorea nuestro hogar somos nosotros. Pusimos el ejemplo del rey Asa en Crónicas, que el rey Asa, por muchos días, el altar de Dios estaba en ruinas y el rey Asa reconstruyó el altar de Dios. Ese altar en ruinas lo reconstruyó el rey Asa. Reflexionábamos en el altar de cada uno de nosotros, de cómo está el altar de nuestra casa. Y lo colocábamos como ejemplo como el sumo sacerdote Elí, que permitió que sus hijos robaran de la ofrenda, permitió que sus hijos blasfemaran a Dios, y el sacerdote Elí no los disciplinó, no los reprendió. Finalizamos el resumen. El padre Abraham, Dios le dijo, yo no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Yo no le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. Yo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham debe saberlo, porque él es mi amigo. ¿Y por qué es amigo de Dios? ¿Por qué se considera Dios amigo y por qué se considera Abraham amigo? Porque Dios mismo dice en su palabra que Abraham va a gobernar su casa y a tener a sus hijos en su nación. Por eso es que Dios dice, él es mi amigo. Vamos a ver hoy una casa. Es la casa de Lot. Hoy vamos a trabajar en la casa de Lot. Y la casa de Lot me va a llevar a una descendencia nueva, que es la clase que viene el domingo que viene. ¿Qué sabemos? Aquí empezamos a preguntar sobre la casa de Lot. Estamos en un estudio abierto, podemos conversar, podemos hablar. ¿Qué sabemos de la casa de Lot? ¿Quién es Lot? Amén. Tiene un parentesco cercano con el padre Abraham. ¿Qué más sabemos de Lot? Aparte de que es un familiar cercano. ¿Qué más? Huyó de Sodoma y Gomorra con sus hijos. Vemos la casa de Lot, no es una casa normal. La casa de Lot es una casa quizás muy cotidiana en nuestros días, donde hay una gran aflicción en ese hogar. No tan solo en el núcleo familiar, porque eso ocurrió al final y eso es una conclusión diferente. Yo me estoy hablando de la vida cotidiana de Lot, con su esposa y con sus hijas, viviendo en una ciudad perversa, terrible como Sodoma y Gomorra. Empezamos el estudio en Génesis capítulo 13, versos 5 al 11, lo pueden leer. Empezamos el estudio allí. Vamos a analizar cómo es la casa del varón Lot. Génesis capítulo 13, versos 5 al 11. El que lo tenga, amén, hermana Grace. Lot, que andaba con Abraham, también tenía ovejas, vacas y tiendas. La tierra no era suficiente para que pudieran habitar juntos en un mismo lugar, pues sus posesiones eran muchas. Así que hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en esta tierra. Abraham le dijo entonces a Lot: no debe haber altercados entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, pues somos hermanos. ¿Acaso no tienes ante ti toda la tierra?
te ruego que te apartes de mí. Si te vas a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si te vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Lot levantó los ojos y vio que toda la llanura del Jordán era de riego, como el huerto del Señor. Era como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue hacia el oriente. Así se apartaron el uno del otro. Amén. Gracias, Marita Grace. Imagínate, ponte en los pies de Lot, por favor. Yo quiero que en este preciso instante lleves tu mente al lugar más hermoso que te puedas imaginar. Yo quiero que tú imagines lo que Lot está viendo. Lo está comparando con el jardín del Edén. Cuando Lot vio la llanura y vio el regadío que tenía, ríos, riachuelos, manantiales, dice, esto parece el jardín del Edén. Yo quiero esa tierra. Ahora, ¿cuántos de nosotros no pensamos como Lot? Eso es importante, porque a veces nosotros, y no está mal, porque no es algo que está mal, porque yo lo hago. Yo cuando estoy en un sitio, yo observo lo que estoy viendo. Y yo digo, quiero esto para mi familia, quiero esto para mi hogar. No, yo quiero lo mejor para mi esposa, para mis hijos. Yo quiero lo mejor para mí. Yo quiero lo mejor. Lot está viendo humanamente, hermanos. Lot está viendo algo como nosotros hubiésemos visto. Si usted le dice, ¿quieres ir a las playas del Caribe o quieres ir a las playas de Portugal con rocas? Yo escojo las del Caribe, yo particularmente. Hay gente que le gusta el acantilado, la roca, el buceo, pesca submarinista, eso es para los acantilados. Pero es la vista. Por ejemplo, si a usted le gusta la montaña, ¿usted cogería la montaña, voy a poner los Pirineos o se va a Guadarrama? O sea, son situaciones terrenales donde Dios puso en el corazón de Abraham las que tú quieras. ¿Tú quieres irte a la derecha? Amén. ¿Te quieres ir a la izquierda? Amén. Porque yo donde vaya, estaré con Dios, dice Abraham. Yo donde vaya estaré con Dios. Y Lot no está pensando diferente en cuanto a estar con Dios. Eso es algo importante también. Porque cuando Lot escogió la tierra, hay predicadores que dicen que Lot lo que hacía era ver para sí lo mejor y no vio para Abraham lo mejor. Es un buen contexto, porque yo también lo puedo analizar así. Pero cuando la palabra de Dios, por boca de Jesucristo, que me dice que esa es la conclusión del estudio, cuando Jesucristo se refiere a Lot y cuando el apóstol Pedro habla de Lot, ahí esa conclusión de que Lot escogió para sí mismo lo mejor y menospreció a Abraham, creo que no cabe. Entonces, ¿qué está viendo Lot? Está viendo una hermosa llanura. Está viendo lo mejor para su casa. Está viendo dónde sus hijas van a crecer. ¿Usted no ha pensado en eso? Oye, ahí yo veo a mi familia, veo que mis hijos se crían allí, ahí hay buenos colegios. Yo pienso que eso las madres lo piensan mucho, mi esposa lo piensa mucho. Ahí hay buenos colegios, ahí va a tener buena educación, allí el entorno, los vecinos. O sea, son cosas que la mujer piensa, son cosas que el hombre mira como que hay buen trabajo, no hay buen trabajo. ¿Será que yo puedo sustentar a mi familia allí? Todo eso lo estamos analizando. Lot es un hombre rico, hermano. Tenía muchas posesiones. La casa de Lot es una casa de gente con mucho dinero. Yo no sé si en Honduras, pero en Venezuela hay familias con mucho dinero que de la noche a la mañana lo pueden haber perdido todo. Inclusive, en Colombia, conozco hermanos de la iglesia donde han tenido mucho y de un día para otro lo han perdido todo. Por situaciones del mundo, por situaciones que han sucedido en sus países. ¿Por qué digo esto? Acompáñame, por favor, al capítulo 14 de Génesis. Estamos viendo la casa de Lot. Digo esto porque aunque Lot está viendo el jardín del Edén, la llanura, todo hermoso para su familia, observa lo que pasa en el capítulo 14. Capítulo 14,
Vamos a leer del versículo 12 y 13, por favor. Lo pueden leer, hermanito. Capítulo 14, 12 y 13. Amén. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes. Y vino uno de los que escaparon y anunció a Abraham que habitaba en Cocinar y la Moreo, el hijo de Escol, hermano de Ner, los cuales eran aliados de Abraham. Amén, hermana Ana. ¿Cómo empieza la escritura? Hermana Gracie, ¿cómo dice su versión? El 14, 12. También tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma y sus bienes, y se fueron. ¿Sabes qué ha pasado? Los reyes de Sodoma y Gomorra entraron en guerra y están capturando, secuestrando a todas las personas. Es una cautividad total. Están robando los bienes, están capturando a las mujeres, están haciendo cualquier cantidad de desastre en esa región. Esa región que a la vista es un jardín del Edén, gobernado por gente terrible y malvada. Gobernado por gente sin Dios. Y Lot ha sido secuestrado. ¿Por qué digo esto del secuestro? Porque cuando tú tienes todo en un día normal, tú no piensas que viene el ladrón y va a minar tu casa. Jesucristo dijo una parábola. Si ustedes supieran el día en que el ladrón va a venir a su casa y a robar todos sus bienes, ustedes estarían en vela. ¿Cuántos de ustedes le han robado en su casa? A mí me han robado. A mí me han reventado cosas, a mí me han robado herramientas, miles de cosas. Si yo supiera el día en que me van a hacer algo mal, yo estuviera ahí, mira, pendiente, voy con la policía, les llamo y mira, ahí está el ladrón, mételo preso. Ya está, solucionado el problema. Pero no lo sé. Lot con su esposa, sus niñas, yo me imagino esa familia feliz, sus pastores, todas las bienes, y entra en guerra esa nación y capturan a todas sus familias. Hay un hermano de la iglesia, él estaba entre dos aguas, estaba frío, estaba caliente, estaba tibio, estaba ahí, rondando en cuanto a su matrimonio. Iban camino a Margarita y se les paró una patrulla de la Guardia Nacional. Detrás iba el vehículo vía Margarita, una isla preciosa, le llaman la perla del Caribe. Se les para atrás una camioneta grande de la Guardia Nacional, con las luces, para otra a la derecha. Sí, ajá, dígame, señor oficial. Usted ve ese camino a la derecha, métase por allí que tenemos que revisar el coche. Ustedes vienen a alta velocidad, usted está no sé qué, ¿vale? Se mete por ahí. Vale, muy bien. Esto es un atraco, esto es un secuestro. Nosotros no somos Guardia Nacional. Hemos robado la camioneta, nosotros nos hemos disfrazado también como se disfrazan ellos, con su uniforme. Amordazaron a la esposa, amordazaron al esposo. Los niños los ataron a un árbol, eran dos niños, dos varoncitos, los metieron en un árbol atados ahí. Le metieron una pistola en la boca al hermano. Y él decía, una vez que ellos se fueron, le robaron el carro, le perdonaron la vida, descalzo, caminando por esos kilómetros de carretera de tierra hasta llegar a la troncal principal. Y él venía analizando acerca de su matrimonio. Porque él tenía pensado terminar con su matrimonio. Tuvo que venir un secuestro, tuvieron que meterle la pistola en la boca, tuvieron que amordazar a los niños y ver a su esposa de esa manera. Y él ensangrentado en los pies cargando a los niños para que los niños no sufrieran la caminata. ¿Qué hizo el secuestro en sus vidas? ¿Sabes qué me responde hoy en día esa persona? Fue lo mejor que me ha pasado. Eso salvó mi matrimonio. ¿Será que yo necesito sufrir de una manera tan terrible para yo valorar lo que tengo? A veces teniéndolo todo, no lo valoramos. Y cuando en el momento que lo perdemos, empezamos a recapacitar,
pero es que si yo hubiera disfrutado, pero es que si yo hubiera hecho, pero es que yo no le dediqué tiempo, pero es que, y empiezan ese remordimiento y ese problema. Lot ha sido secuestrado y ahora viene la misericordia de Dios. ¿Usted sabe quién va a rescatar a Lot? Usted conoce la historia, ¿no? Vamos a leerlo. 14 y 17, el rescate, hermano. Y no fue pagado. Fue un rescate voluntario. Génesis 14:14. Cuando Abraham se enteró de que su sobrino Lot había sido capturado, movilizó a 318 hombres adiestrados que habían nacido en su casa. Entonces persiguió el ejército de Kedorlaomer hasta que alcanzó en Dan. Allí dividió a sus hombres en 3 grupos y atacó durante toda la noche. El ejército de Kedorlaomer huyó, pero Abraham lo persiguió hasta Joa, al norte de Damasco. Abraham recuperó todos los bienes que habían sido tomados y trajo de regreso a su sobrino Lot junto a sus pertenencias, sus mujeres y todo lo que cautivaron. Hermano, nosotros entendemos la misericordia de Dios, nosotros comprendemos el aviso de Dios, pero hay veces que somos duros de cerviz, somos duros. ¿Qué necesitas tú que te hagan para que entiendas que tienes que salir de allí? Ya no está pasando por un secuestro. Ya no está siendo rescatado por el padre Abraham. Pero Lot va a seguir viviendo allí porque no tiene alternativa. A veces nosotros no tenemos esa alternativa. A veces no la tenemos. Y yo pregunto, ¿cuántas personas hicieron falta para rescatar a Lot? Amén, hermana. Son los sirvientes de Abraham. Es como que yo me entere, no le pasa nada a mi hermano Roberto. Hermano, Roberto lo tienen ahí, vamos a ir a buscar. ¿Quiénes somos? Nosotros. ¿Somos gente de guerra? No. ¿Somos militares? Tampoco. ¿Tú crees que esa gente eran hombres de batalla y de guerra, los de Abraham? Los de la casa de Abraham, hermano, estaban preparados para conquistar y conquistar. No, hermano, eso no. La casa de Abraham no es esa. Fueron a rescatar con lo que tenían. Yo pregunto otra cosa. ¿Cuántas legiones o cuántos centenares de militares necesitaron para derrotar a Goliat? Una piedra y un pastorcito. Fue lo que usó Dios. Es más, yo quiero ver una historia porque es necesario que entendamos que el poder de Dios es glorificado en el rescate. Cuando Goliat cae, el poder de Dios es glorificado. Cuando Lot es rescatado, es increíble que un hombre con su sirviente haya rescatado a su sobrino. En Jueces capítulo 7, no hace falta que vaya, Gedeón, que pidió más señales para entender que realmente era él, pero Gedeón, en el capítulo 7, él tiene que ir a conquistar a los madianitas. ¿Por qué digo esto? Porque tiene que ver con el estudio, hermano. Tiene que conquistar a los madianitas. Y Dios le dice, Gedeón, ustedes son muchos. Y yo no quiero que después anden diciendo que por el poder de ustedes conquistaron los madianitas. Así que divide el campamento. Mándalos a su casa, a sus hogares. De 20,000, 10,000. Gedeón, son muchos, Gedeón. Van a decir que por su propia fuerza han conquistado los madianitas. Divídelos otra vez. 5,000. Gedeón es mucha gente. Llévalos a un arroyo y pídeles que beban agua. Aquellos que beban agua lamiendo la boca como un perro del agua, me los apartas. Aquellos que tomen el agua en sorbos, los mandas a su casa. 300 personas con sus lanzas, con sus arcos, con su herramienta, se agacharon al río a beber agua sin perder de vista al enemigo, hermano. Ese lo escogió Dios. Ese me lo aparta. 300 hombres también. 300 guerreros. Gedeón,
tú y los 300 vayan a conquistar a los madianitas. ¿Sabes qué dijo Gedeón? Vamos, padre, vamos allá. ¿Sabes cuántos eran los madianitas? Dice la palabra, eran como langostas en la tierra. Hermano, yo cuando entiendo lo que está diciendo la palabra, era como la arena del mar, los madianitas. 300 hombres y Gedeón destruyeron a los madianitas. ¿Qué tengo que decir yo? Bueno, me voy a recordarme de los espartanos de la película 300 porque fue inspirada y esos hombres eran muy valientes, sí, seguramente estos también. Pero no fue el poder de los 300, fue el poder de Dios. No fue el poder de Moisés abriendo las aguas, cruzando y ahogando a todo el ejército de Faraón. Es el poder de Dios. Siempre ha sido el poder de Dios. Los escogió la llanura, hermanos. Los la escogió. Génesis 19. Vamos a leer la historia. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma y Lot estaba allí sentado y cuando lo vio se puso en pie para recibirlo. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó a tierra. Ese es el corazón de Lot. Un corazón de una persona que recibe, que ama, que sustenta. Ese es el corazón de Lot. Los va a recibir. Bienvenidos. Dios les bendiga. Vete para acá, Robert, no te quedas. Bienvenido, Dios les bendiga. Tomen asiento donde gusten. La puedes poner ahí al lado tuyo, el carrito, no hay problema. Lo pones al lado tuyo y ya está. Si quieres quitar una silla y pones el carrito dentro, también se ve. Tienes este ventilador. Entonces, Génesis capítulo 19. Estamos hablando de la casa de Lot, el sobrino de Abraham. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de Sodoma y Lot estaba allí sentado. Y cuando vio, se puso en pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó a tierra. Versículo 2, capítulo 19. Señor mío, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes en esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. O sea, estamos viendo cómo Lot da la bienvenida, les da el cántaro para que se laven los pies, le va a recibir en su hogar, le está dando todo lo que él tiene a su disposición. Mira el contraste, mira lo opuesto, totalmente lo contrario. Simón el fariseo hace que entre Jesús en su casa, no le ofrece agua, no le ofrece comida, no le da nada. Pero Lot le está dando absolutamente todo. Lot es hospedador. Ese es el corazón de Lot. Estamos entendiendo lo que pasa por la mente de Lot. Versículo 3. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa y Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura, recién horneado, y ellos comieron. Pero antes que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma. Hermano, ¿qué significa para usted todos los hombres de Sodoma? ¿Algunos? ¿100,000? Todos. La ciudad. Hermano, esto es importante. Esto es realmente relevante. Toda la ciudad, todos los hombres. ¿Por qué insisto en esto? Porque vamos a ver lo que quieren hacer. Verso 4. Pero antes que se fueran a dormir, todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que los podamos tener sexo con ellos. Dice la palabra Reina Valera 1960, para que podamos conocerlos íntimamente.
¿Te acuerdas cuando María y José dicen la palabra en los evangelios, pero no la conoció antes de que diese a luz al Maestro, Jesucristo, porque fue concebida por el Espíritu Santo, no la conoció, no tuvo intimidad? Esta palabra está aquí. ¿Dónde están ellos? Queremos conocerlo. Verso 7, capítulo 19 de Génesis. Por favor, hermanos míos, suplicó, no hagan una cosa perversa. Miren que tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero yo les ruego que dejen en paz a los hombres, que son mis huéspedes y mi protección. Le aseguro que yo, Alejandro Castelaín, doy mi vida a aquel que quiere atentar contra mi hogar. No daría la vida de mis hijos. Es una observación mía. Lot está dispuesto a entregar la vida de sus hijas para que no toquen a los huéspedes de Dios. ¿Estás viendo el corazón de Lot? Dispuesto a entregar la vida de sus hijos para que no toquen a los varones de Dios. ¿Cuántos de nosotros o quién está dispuesto a hacer eso? Por eso es que empecé con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios este mundo que entregó a su hijo, porque de tal manera Lot está amando a los siervos de Dios que está dispuesto a entregar la vida de sus hijas, hermano. El corazón de Lot es un corazón tremendo. Está viviendo en una ciudad perversa. Y aquí viene la misericordia. ¿Te acuerdas cuando Abraham tomó el cuchillo y se lo iba a enterrar a su hijo Isaac en el altar de Dios? Y el ángel le dice, Abraham, detente. Mira el versículo que viene. Versículo 9. Hazte un lado, gritaron ellos, los del pueblo. Este tipo llegó a la ciudad como un forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que estos hombres. Se lanzaron contra Lot y tiraron la puerta abajo. Los ángeles, versículo 10, extendieron su mano, metieron dentro a Lot a su casa, pusieron el cerrojo en la puerta y los dejaron ciegos. Detente, Abraham. Lot, ya sé que estás dispuesto, Lot. En el último momento, ¿no? ¿Te das cuenta de la salvación y la misericordia? En el último instante, tomaron los ángeles, metieron a Lot y cerraron una puerta. En Apocalipsis, ya lo estudiamos, Jesús, nuestro maestro, abre una puerta que nadie puede cerrar y Jesús va a cerrar una puerta que nadie va a abrir. Ninguno en Sodoma y Gomorra pudieron abrir nuevamente la puerta que el ángel de Dios cerró. Porque lo que Dios ha cerrado nadie puede abrir. Pero lo que Dios ha abierto, nadie lo puede cerrar. Es un principio hermoso. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque la salvación ha llegado a la casa de Lot. ¿Te acuerdas cuando Dios cerró el arca? ¿Quién podría abrir el arca? Solamente Dios. Solamente Dios. ¿Por qué digo todo esto acerca de la casa de Lot? El pecado que mora en Sodoma y en Gomorra es detestable, es terrible y ha subido a la presencia de Dios, dice Génesis. La casa de Lot va a sufrir severas consecuencias por culpa de una ciudad que no sirve a Dios. Mi hermana Ana decía empezando el estudio que esa esposa que miró atrás se convirtió en santa. Entonces, cuando Lot quería irse, mira lo que ha pasado. Los ángeles preguntan en el versículo 12. Son detalles importantes. Versículo 12. Mientras tanto, los ángeles preguntan a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre piensa en la casa del siervo de Lot. Dios está pensando en los familiares. Sácalos de aquí, a tus yernos, a tus hijos, a tus hijas, cualquier otro. Pero si las hijas eran vírgenes, porque dice la palabra yerno, es un comentario bíblico importante, es decir, estaban comprometidos. Y estos son sus prometidos. Estaban por casarse. Es un comentario bíblico que se hace ahí. Versículo 13. Porque estamos a punto de destruir este lugar completo. El clamor de esta ciudad es tan grande
que ha llegado hasta el Señor y nos ha enviado para destruirla. Y Lot salió deprisa a contarle a los prometidos de sus hijas: rápido, salgan de la ciudad, el Señor va a destruir esto. Los jóvenes pensaron que era una broma. Así me dice Estefanía: papá, ¿eso es una broma? Así me dice mi hija. La palabra de Dios no es una broma. La destrucción viene y la vamos a leer. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron: apresúrate, Lot. Toma a tu esposo, a tus hijas que están aquí y vete ahora mismo. Vamos a destruirla. Lot tiene algo que yo también tengo. Yo soy venezolano. ¿Sabe lo que me cuesta a mí separarme de mi casa de Venezuela? ¿Sabe lo que me costó a mí coger una maleta y meter mi vida en una maleta? ¿Sabe lo que me costó a mí coger un aeropuerto y llegar al Caribe, mi tierra, ir para Turquía, de Turquía a Madrid? Y yo lo que hacía era pensar en mi familia, pensar en mi tierra, en lo que dejé. Yo no puedo irme de aquí. Y hasta lloraba, solo. Lot, apresúrate. Porque Lot piensa, porque es un humano, hermano. Entendamos que Lot es un hombre. Toma a tu esposa, a tus dos hijas y vete. Versículo 16. Como Lot todavía titubeaba, mira lo que hace Dios. Los ángeles agarraron de la mano a Lot, a su esposa, a sus hijas y la sacaron fuera de la ciudad. Eso es un detalle importante. Cuando usted no sabe qué hacer, es necesario buscar la mano de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy con la mano de Dios? Bienaventurado aquel que es pobre de espíritu, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si yo reconozco que yo no puedo, necesito de Dios. Yo necesito enormemente de Dios. Yo busco que Dios me tome de la mano. Dios siempre está en un mismo sitio. Soy yo el que me estoy moviendo. Dios es hallado aquí. Pero si yo cierro este libro, Dios no lo voy a hallar. Dios está en la palabra de Dios. Dios está escrito. Este es el Espíritu de Dios. Dios mora aquí. Es una hermosa palabra que estamos leyendo. Corran y salven sus vidas. Estoy leyendo el versículo 17. No miren hacia atrás. Muchos predicadores han dicho esto como que querían volver a Sodoma y seguir. Sí, por supuesto, hermano. ¿Tú sabes cuántas veces me he planteado yo, me voy a Venezuela? Porque me lo planteo. Me voy a Venezuela. Yo ahí busco la forma. ¿Cuántas veces mi esposa me decía: ten paciencia, orando por mí? Porque mi cerebro estaba así, en una encrucijada. Así estaba yo. Versículo 18, el clamor de Lot. Oh, Señor mío, suplicó Lot. ¿Usted sabe qué significa la palabra suplicar? No estamos hablando de una oración feliz. Yo estoy contento, voy a orar porque Dios me ha bendecido. No, está suplicando. Está en lo último, arrastrado. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y me han mostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzará allí también y pronto moriría. Si a mí me dicen: ve corriendo, Alejandro, y sal de aquí, y tú con Estefanía, yo diría lo mismo, porque Estefanía va a un camino, pero a un camino muy lento. Miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor, déjenme ir allí. El ángel dijo: está bien, te concederé ir a la aldea. ¿Por qué Dios escucha la voz de Lot? ¿Por qué Dios saca a Lot de su familia? Pregúntate esto: ¿por qué Lot concede las peticiones de Lot? Porque Dios hace todo con Lot. Y a veces decimos: Lot escogió la llanura, Lot escogió lo mejor, pero no estamos viendo que Lot está hablando directamente con Dios y lo que Dios habla, Dios contesta. Termino con esto, Lucas 17. Finalizamos. Lucas 17. ¿Sabes por qué Dios piensa así de Lot? Porque su hijo Jesús nos va a mostrar algo importante. Esto es un pasaje de la boca del Maestro Jesucristo,
Aquí está hablando el mismísimo Jesús. Lucas 17, verso 28. El mundo será, la palabra el mundo será, es una comparación. Viene una parábola más del maestro. El mundo será como en los días de Lot, cuando las personas se ocupan de sus quereres diarios, que están comiendo, bebiendo, comprando, vendiendo, cultivando, edificando, versículo 29, hasta la mañana que Lot salió de Sodoma, entonces llovió del cielo fuego y azufre ardiente y destruyó a todo. Versículo 30. Sí, dice el maestro, sí. ¿Sabe qué significa el sí? Lo voy a hacer otra vez, dice el maestro. Sí, así será. Todo como siempre, hasta el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Este día, la persona que esté en la azotea no baje a su casa a empacar. La persona que esté en el campo no regrese a su casa. Versículo 32, importantísimo. Recuerden lo que le pasó a quién. A la esposa de Lot. Ya Dios entiende que son judíos. Ya Dios sabe que conocen la palabra. Y no va a decir, ella volvió atrás, se convirtió en estatua de sal. No, Dios no necesita explicar eso. Por eso es que no está en el pasaje. Recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Hasta ahí lo va a dejar el maestro. Hasta ahí. Recuérdenlo. ¿Por qué tengo que recordarlo? ¿Por qué Dios me está comparando Lot con el Nuevo Testamento? Versículo 33, la respuesta. Si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrarse a su vida, la salvarán. Si yo me sigo aferrando a lo que dejé, perderé mi felicidad. Perderé ser bienaventurado. Perderé mi paz interior. Perderé todo. Perderé mi buena relación con mi esposa. Dejaré de disfrutar de mi hija. Dejaré muchas cosas. Si no decido dejar de aferrarme a mi vida. Yo no puedo aferrarme a mi vida. Porque si me aferro a ella, yo por mi propia fuerza, hoy estoy bien, estoy de pie. Pero fíjate, Lorena, la que se sienta ahí en esa silla, está en un quirófano, hermanos, ahora mismo. Tiene un riñón tapado. Yo no sé qué puede pasar al salir de esa puerta o ahorita mismo. Mi vida es como neblina. Yo no puedo aferrarme a esta vida. No puedo. Porque si yo me aferro a ella, voy a morir. Y no hay eternidad. El maestro dijo en una parábola, tengo los graneros que no me cabe nada. Los voy a destruir y los voy a hacer mayores. Y los voy a hacer mayores para meter todo mi granero allí. Y Dios que le dice, necio, hoy vienen a pedir tu hacha. Y de lo que estás haciendo, ¿de quién será? No nos aferremos a la vida. La vida realmente es Jesús. Él se manifestó a sí mismo. Si tú ves el Evangelio de Juan, las 7 proclamaciones de Cristo, una de ellas, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la vid eterna. Yo soy la vid verdadera. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a ver un pequeño video. Hemos terminado. ¿Preguntas, comentarios, hermanitos?